Estamos hablando hoy de clientes directos. Ya sabéis, otro de los grandes mercados que hay en el mundo de la traducción. Hay diferentes mercados, el de los clientes directos es uno de ellos, muy interesante también, tiene sus peculiaridades, sus particularidades. Y hoy estamos con una persona que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros porque nos va a hablar no solo de clientes directos, sino además de un nicho específico donde encontrar muy buenos clientes. Hola John, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás tú? Genial, encantado de tenerte aquí. John Oyuela es un gran traductor colombiano que además ha sido alumno de nuestra escuela y ha estado en el Club de los Grandes Traductores. Y voy a dejarte a ti, John, que te presentes un poco. Para quienes no te conozcan, pues cuéntanos qué es lo que haces, qué combinación de idiomas trabajas, dónde vives, dónde trabajas. Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, Fernando, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, soy colombiano, soy traductor oficial o jurado, como llaman en algunos otros países. Eh, Estudié filología inglesa y después hice un posgrado en traducción en Colombia. Fui en algún momento docente de inglés, pero pues siempre me gustó la traducción, así que terminé siendo traductor. Y llevo más de 12 años en esto, he pasado por todas las etapas. He sido freelance, he sido pasante, ahora pues últimamente soy dueño de empresa y de agencia. Y bueno, ha sido la evolución paso a paso, como muchos de ustedes posiblemente, ¿no? Que pueden ser docentes, pero se van a hacer traductores, los explotan, después ya como que aprenden de todo y empiezan a decir, ah, es que sí puedo cobrar más, etcétera, etcétera, hasta que finalmente crece tanto que hay que convertirse en empresario, ¿no? Y bueno, la combinación que manejo es español-inglés, sin embargo, pues a través del tiempo he venido conociendo más traductores independientes y he podido empezar a ofrecer esos servicios y subcontratar otros idiomas. Y bueno, me especializo en este momento en traducción para migrantes. Bueno, Soy ahora nos muy vas a duro hablar en un este poco tema. más de eso en detalle porque me interesa mucho esa parte de tu negocio, cómo te ha ayudado a crecer también. John, una cosa, tú estudiaste en Colombia y vives y trabajas en Colombia, ¿sí? Te- Sí, estudié en la Universidad Nacional de Colombia Filología Inglesa, luego viví 3 años en Estados Unidos, un año más en Inglaterra, volví, hice una especialización en traducción en la Universidad del Rosario en Bogotá y bueno, básicamente ese ha sido como el recorrido, pero sí todo lo he hecho en Colombia y hay algo particular allí, es que la mayoría de traducciones que tengo son hacia el inglés y muy raro hacia el español, entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta y es no solamente en qué campo del conocimiento me especializo, sino además hacia qué idioma. claro. Vale, porque te lo digo porque hay personas que nos dicen, no, es que en Colombia, en mi país, no hay trabajo. Bueno, si lo hay, si lo sabes buscar, ¿no? Si lo sabes encontrar. Hay Claro. mucho, pues no sé si valga la cuña y necesito traductores, pero necesito traductores buenos hacia el inglés. Entonces, pues no sé, alguien si está interesado después me puede contactar, pero sí hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo, está creciendo exponencialmente esto. Qué bueno. Cuéntanos ahora un poco más sobre tus clientes. ¿Quiénes son en este momento tus principales clientes y cómo los has conseguido? Bueno, mis principales clientes son agencias migratorias, abogados de migración y escuelas de estudios en el exterior. La migración siempre ha existido, simplemente que ahora es mucho más organizada. Hay perfilamiento, entonces para ese perfilamiento, ya bien sea para migrar o para estudiar en el exterior, lo hacen agencias especializadas en ese tema. A lo largo de los años me habían llegado muchas asignaciones, pero yo no le ponía mucho cuidado. Era como, te envío esta cartica que necesito presentar a la embajada para ver si me dan la visa. Yo, bueno, la verdad no le ponía mucho cuidado, la traducía y listo. Pero después me di cuenta que la cosa empezó a crecer mucho y dije, bueno, pero ¿dónde puedo conseguir todos estos clientes? Porque me llegan de todos lados, pero ¿a dónde busco? Y allí fue donde dije, no, pues hay que buscar la fuente y empecé a hacer la investigación, me di cuenta de lo que les cuento, que son los abogados migratorios, las oficinas de migración, algunos tramitadores de visa, las agencias de estudio en el exterior y la idea fue ir a llamar allí, perdón, golpear puertas y empezar a decir, ok, yo soy traductor
oficial, necesitan traducciones oficiales. Es bueno entonces también pensar en eso a futuro, ¿no? Que hay que de alguna forma colegiarse o volverse traductor oficial. Y allí empecé a reclutar, por decirlo así, a mis clientes. Entonces, esos son mis principales clientes. Hay otras líneas de negocio, pero digamos que lo que más volumen tiene en este momento es ese tipo de clientes, O sea, migración. te voy a parafrasear un poco a ver si lo he entendido Por bien. favor. A ti te llegaban clientes sueltos con esos pequeños encarguitos por aquí, por allí. No les prestabas mucha atención, no les hacías mucho caso, pero como que algo se te encendió en el cerebro, no dijiste, tiene que haber algo detrás de todo esto, ¿no? Y fuiste a buscar la fuente donde venían esos clientes, ¿no? Que es cuando encontraste el nicho de las agencias migratorias y demás, ¿no? Que a lo mejor no se te había pasado por la cabeza en un principio. No, nada, no se me ha pasado porque creo que, no sé si les pasa a todos, pero a mí me pasaba que quería ir a las grandes empresas súper reconocidas, ¿no? Entonces, quiero traducir para, no sé, Microsoft, para Apple, para Oracle, para las agencias de auditoría internacional, para bufetes de abogados internacionales, ¿cierto? Pero esos pequeñitos que llegaban ahí no les ponía mucho cuidado porque decían, no, una carta cada semana o algo así, pues no es mucho. En cambio, estas agencias grandes que uno dice, no, pues si le traduzco a un auditor internacional voy a tener, mejor dicho, trabajo por todo lado a cada momento. Pero precisamente esa es la lección, ¿no? A veces uno subestima a sus clientes y piensa que, es que es una cartica cada 2 semanas o algo así, eso no cuenta, pero en realidad ahí es donde está el nicho. Por ejemplo, a alguien le puede pasar que lo llamen para traducir artículos científicos, ni siquiera eso, que lo llamen para traducir los abstracts, los resúmenes de las tesis de grado. Detrás de eso hay un mercado que yo no he explorado porque no es en el que me especializo, pero sé que está desatendido, por lo menos en Colombia. Entonces, ese puede ser una opción para alguna persona que esté diciendo, sí, a mí me gusta traducir eh, textos científicos, pero ¿dónde encuentro los clientes? Pues, las editoriales de las universidades están ahí ansiosos por traductores, por ejemplo. Y ahí Claro. está, yo no lo he explorado, pero sé que existe. Claro, claro, es la investigación esa, ¿no? Está muy bien ese descubrimiento que hiciste de ese nicho. Y luego algo nos has avanzado, pero cuéntame cómo te dirigiste hacia esas agencias, porque obviamente no vinieron a buscarte a ti, ellas mandaban a los clientes particulares, ¿no? A las personas individuales, que esas las que no te daban pistas de por dónde venía el cliente. Y cuando tú quisiste trabajar para ese cliente grande, agencias migratorias y despachos de abogados especializados en migración, ¿cómo hiciste para conseguirlos, que te contrataran a ti directamente y abrirte camino ahí en esa beta, en ese filón? Bueno, antes de ser traductor y docente de inglés, fui asesor de telemercadeo en un call center. Entonces, duré allí muchísimos años, 9 años de mi vida me la pasé allí, pero fue allí precisamente en donde aprendí a vender, cosa que no me enseñaron en la universidad ni en ningún otro lado. Y gracias a ese trabajo en un call center aprendí a vender. Entonces, mi misión era entrar en frío, llamar a personas de una base de datos y decirles, buenas, mi nombre es tal, represento tal empresa. Hoy tenemos una promoción por ser cliente, no sé qué, y bueno, toma tu colgada o no, no estoy interesado. Bueno, hay que desarrollar muchísima resiliencia, pero con el tiempo uno aprende qué hay que decir, cómo entrar al cliente, en el tono de la voz, identificar si posiblemente está de afán y pues no es el mejor momento. Bueno, muchas cosas que uno aprende y gracias a eso fue que toda esa experiencia es la que utilizo ahora al momento de conseguir clientes. Entonces, claro, inicié ventas en frío es llamemos a ver qué pasa, pero pues hay que tener un guión allí detrás, bien estructurado, saber qué se va a decir y con puntos clave. Luego de eso pasé a las ventas en eh, persona a persona, que es una de las que más me ha resultado, y es ir a visitar a los clientes potenciales, ¿no? Llamar la puerta. Puerta a puerta, ¿sí? Y de allí han salido cosas interesantes. En este momento utilizo bastantes redes sociales, hay que invertir, no es gratis, hay que invertir en Google Ads, en Facebook Ads, en posicionarse, tener una página web, crear una marca personal, eh, inscribirse a este tipo de cursos como cómo crear su perfil en LinkedIn o ese tipo de cosas ayudan muchísimo. Dependiendo también de la cultura, ¿no? Algunas veces funciona muy bien hacerlo puerta a puerta,
pero otras veces también funciona muy bien a través de Instagram o de Facebook o de otras redes sociales. Entonces es una combinación de todo en realidad, pero también no subestimar el voz a voz. Muchas veces a uno, un cliente con una cartica, no, necesito traducir esto, pero uno se pone a indagar más, como, bueno, sí, claro, con mucho gusto te digo, una de mis técnicas es, si me dices, por favor, de qué agencia vienes, a ver si yo puedo hacer una alianza con ellos, entonces te hago un descuento. Y Ujú. claro, la gente dice, sí, perfecto, mira, mi asesora se llama tal, de tal empresa, y bueno, pues hacer la llamada, hacer la labor y tener paciencia, mucha paciencia, ¿no? No es que de primerazo te digan, sí, ya te estábamos esperando, ¿no? Hay que Claro. tener muchísima paciencia, pero es así como lo estoy haciendo. Qué bueno, genial, me encanta, John, porque además de todas esas cosas que tú has hablado, vamos a hablar también mucho en la semana de la traducción freelance. Hay otros profesionales que también nos van a hablar de venta a través de LinkedIn, redes sociales, de marca personal. Y me encanta también que tú introduzcas esta parte de ir a buscar, de llamar, que veas la parte buena de todos esos años que estuviste en el call center, ¿no? Que hay gente que solo se queda con lo malo. Oh, me pagaban muy poco, era un trabajo muy duro, ya, pero también aprendes. Sí. Y eso que tú aprendiste, que lo estás utilizando ahora en tu trabajo actual, pues está fenomenal. Y me quedo con otra cosa también, que es un poco la actitud activa, ¿no? Tú fuiste activo, digamos, no te quedaste esperando ahí a que llegaran los clientes, porque si no te seguirían llegando esos de la cartita individuales, ¿no? Sino que tú tomaste partido de una forma proactiva y fuiste a buscar el cliente y eso es lo que te resultó. La verdad que son lecciones magníficas que espero que quienes lo estén viendo tomen buena nota para que vean que efectivamente se puede, pero hay que hacer cosas, ¿no? Hay que salir de la traducueva e ir a buscar. Justo hay un tema muy interesante que me gusta mucho que es el trabajar con nichos y la verdad es que hay miles, cientos de miles, diría yo, de micronichos por ahí de pequeñas empresas o pequeños grupos de personas que necesitan una traducción. Muchas veces ellos no lo saben, otras veces somos nosotros los que no conocemos ese nicho, tú encontraste uno y te estás especializando ahí, pero cuéntame pues cómo ha sido entrar ahí, qué dificultades te han planteado, si has tenido que trabajar, indagar mucho en entender las dificultades particulares de este mercado para conocerlo bien y poder atenderlo adecuadamente. Claro que sí, Fernando. Bueno, sí, hay que investigar muchísimo. Primero hay que especializarse, debe hacerse, pero una vez ya uno en el campo de especialización, ya cuando haya encontrado qué le gusta, qué necesidades particulares hay dentro de ese nicho, empezar todavía a hacer una investigación adicional y llegar con soluciones. Muchas veces el cliente no le da a uno la solución o no le plantea a uno el problema, pero dentro de la práctica diaria uno se da cuenta de cosas como, por ejemplo, en mi caso, me di cuenta que las personas necesitan comprobar que tienen algún arraigo en su país de origen para que le den una visa de estudio o para que el cónsul le apruebe la visa y, y le diga, ok, parece que usted sí va a volver a su país de origen. Ese tipo de cosas se puede comprobar a través de bienes raíces. Entonces, demuéstreme que usted tiene, por ejemplo, un apartamento, una casa en su país de origen y pues, pruébelo. Hay que traducir algo que en Colombia se llama el certificado de tradición y libertad, que es la historia de todo el predio desde que existe catastro. Puede ser 1880 hasta hoy, 19 de septiembre de 2022, pero al cónsul no le interesa saber que en 1880 el general no sé qué vino y conquistó y bueno, no, eso no es Claro. relevante. Lo que hay que hacer es traducir la primera parte, el encabezado, quién emite el certificado, el código, si el predio está activo o no, la dirección, y después de toda la historia, verificar quién es el dueño actual del predio. Eso es lo que le interesa saber al cónsul, no toda la historia de siglos. Y pues eso ayuda en mucho a todo el mundo. Por un lado, al cliente porque le va a salir más barato, no le voy a traducir 10 o 20 páginas de historia que no le interesa al cónsul. Dos, pues mis tiempos van a ser más cortos en la traducción. Y tres, la misma agencia lo agradece porque ellos tienen que hacer procesos internos en los que deben organizar los documentos. Y organizar 10 páginas, ok, pero cuando hablamos de 100, 150 personas es realmente difícil. Entonces, eso fue algo que encontré y que empecé a vender al momento de hacer las alianzas con las empresas. A decirles, ok, yo hago los resúmenes de este tipo de certificados.
pero también hago los resúmenes de los contratos de arrendamientos, porque son cláusulas y cláusulas cuando en realidad lo que el cónsul necesita ver es cuáles son las partes, cuánto paga y hasta cuándo está el arriendo. Entonces, ese tipo de soluciones ni siquiera los da el cliente, sino yo a través del diario vivir lo fui viendo y ahora lo ofrezco como un beneficio y claro, eso atrae mucho a los clientes. Entonces, sí hay que hacer mucha investigación, hay que estar muy atento a qué está pasando, ¿no? A veces uno dice, no, pues voy a traducir 10 páginas más, me van a pagar más, pero ¿qué tan eficiente es eso en últimas, Claro. no? Y a la Porque larga yo no puedo compensa. aceptar más encargos porque estoy traduciendo 10 páginas cuando puedo aceptar más clientes traduciendo menos y tal vez cobrando igual. Que bueno, eso es la clave, al final es conocer las necesidades de tu cliente, entenderlo bien, entender ese mercado concreto en el que te estás especializando y entender cuáles son sus necesidades específicas para darles una solución que no se les había ocurrido seguramente ni siquiera a ellos y que cuando tú se la presentas dicen, ah, pues genial, sí, sí, nos viene muy bien que nos lo hagas así. De esa manera te ganas su confianza y ganas clientes a largo plazo, ¿no? Esa es un poco la estrategia. Esa es un poco la estrategia. Y ahí ya viene el voz a voz. Ahí ya uno se relaja, ya no hace llamadas, ya no va puerta a puerta, sino que ya los mismos clientes lo van referenciando a uno. Entonces, si hay que hacer activo, no hay que esperar a que sí, yo traduje lindo, bonito y barato, me van a llamar. No, eso No no va a ocurre. hacer que lo llamen a uno. Hay que ser activo. Y después de probarse uno mismo y probar calidad y probar procesos, ahí es donde ya empieza a dar frutos todo. Qué bueno. Luego ya la bola de nieve empieza a rodar, claro. John, una última pregunta también que me interesa mucho. Como tú tienes un recorrido largo en el mundo de la traducción también, has ido conociendo diferentes formas, trabajo con agencias, trabajo con empresas, clientes directos, has encontrado este nicho y nosotros decimos bueno, que puede ser difícil encontrar un nicho, pero una vez que lo encuentras, como hay menos competencia, menos gente especializada en él, siempre es más fácil pues ganarse la vida. ¿Qué les dirías a otros traductores que a lo mejor están empezando o que llevan mucho tiempo en la traducción, pero no han encontrado su sitio para, a la hora de localizar un nicho donde poder especializarse y encontrar muy buenos clientes y clientes rentables? ¿Cuáles crees que podrían ser dos o tres claves para ellos? Bueno, una es no subestimar a ese cliente que viene de vez en cuando con el mismo tipo de documento. En mi caso, las cartas para migración. Dos, hacer investigación, cuál es la fuente para que uno pueda identificar, ah, ok, vienen de allí, es allí donde debo presentarme. Tres, hacer una investigación también previa en lo que necesita ese sector particularmente, porque si le están llegando a uno de los clientes así minados, es porque hay una necesidad allí y que ningún traductor o ninguna agencia ha podido suplir, simplemente porque o no les interesa o porque no es el campo, etcétera. Hay miles de razones. Y una vez con eso en mente, empezar a investigar más, estudiar, especializarse, hiperespecializarse, ofrecer las soluciones, crear marca personal. No es tan fácil llegar de un momento a otro. Sí, yo traduzco, pero ¿qué ha hecho usted? Entonces, el tema de los perfiles en LinkedIn, de las redes sociales, de tener una página web si es posible, una tarjeta de presentación y empezar a crear procesos. En algún momento esos nichos que son tan especializados empiezan a generar muchos clientes que uno no da abasto y hacer esa transición entre la marca personal y la agencia es difícil. A uno le da miedo porque Claro, dice uno, no, pero es que ya no me van a contratar porque no la estoy haciendo yo directamente. Pero en últimas el cliente no le interesa eso, al cliente le interesa es que uno le entregue una traducción de buena calidad y con unas especificaciones técnicas mínimas que deban cumplirse, pero eso lo puede armar uno, que es quien conoce bien el producto, el servicio, y replicarlo, ¿no? Para entrenar a su propia gente, que es en el paso en el que voy en este momento, es entrenar a mi propia gente para que la marca personal que he construido durante tanto tiempo ahora pueda migrar a la agencia. Entonces claro. es como eso lo que tendría por decir por el momento. Qué bueno. Entiendo también, supongo que toda esa investigación de la que hablabas en algún momento se basa en hablar mucho con los clientes, ¿no? Hablar, preguntarles, estar cerca de ellos, que a veces los traductores también tendemos a separarnos, ¿no? Quedarnos un poquito atrás, hacer nuestro trabajito y enviar, pero qué importante es el contacto con el cliente, hablar con ellos para detectar sus necesidades, ¿no?
Efectivamente. Y además, eso lo aprendí en mis 9 años de call center, en que hay que indagar, hay que hablar bonito, hay que hablar bien, con una sonrisa, todo ese tipo de cosas realmente son importantes. Uno lo subestima, uno como, tengo 10 cosas por traducir, otro más, no me moleste. No, 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 no porque los espanto. Entonces, sí, es hablar con el cliente. En realidad, en este momento, traduzco muy poco y no porque no quiera, sino porque no me alcanza el tiempo. Y estoy en este momento me volví la parte comercial de la agencia. El que habla con el cliente, el que le dice cómo hacer las cosas, el que le ayuda a solucionar el problema, porque todos llegan, es que necesito esto rápido, pero es que en la notaría, pero es que en la embajada, pero no, entonces uno, bueno, a ver, tranquilo, ¿qué necesita hacer? ¿Qué le dijeron? ¿Cuáles son los documentos? Lo que usted tiene que hacer es esto, 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 esto. Envíeme los documentos al correo, yo le cotizo y tranquilo, yo me encargo de todo. Le cuesta, pero yo me encargo de todo, tranquilo. Y listo. Pero esas cosas no las tenemos las habilidades blandas, ¿no? No las tenemos muy desarrolladas y hay que desarrollarlas, definitivamente. Justo. 100%, John. Te doy muchísimas las gracias porque nos has abierto una ventana nueva a un mundo muy interesante, el de los nichos, que hay muchísimos por explotar y por explorar. Y nos ha encantado tener tu experiencia. Así que nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí y estamos en contacto. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias. Saludos a Ruth y a todos los que nos están viendo. Nos vemos, John.